Bueno, a ver. ¿Tienen las laminitas para terminar? Ah, sí. ¿Sí? ¿Todos tienen la lámina? No. ¿No vinieron a esa clase? ¿Esta no? Sí. No, yo ahí la dejé. Ay, no traje los colores. No, debe ser otra cosa. Yo creo que no va a ver ninguna menos. No me salta. Hola, Ariana. ¿Eh? Diego. ¿Quién? Diego. Ah, está viniendo Diego. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de anatomía del sistema nervioso. Ayer algo estuvieron viendo con el profe Matthews de la clasificación del autónomo, qué características tiene. ¿Sí? Lo que vamos a seguir hoy es viendo justamente las láminas que ustedes tienen. ¿Sí? Vamos a terminar de ver la configuración interna del cerebro y vamos a hacer hincapié para ver la configuración interna del cerebro en el corte de Charcot y en el corte de justamente de Fisher. Fleming, perdón. Fisher. Bien, vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto de la configuración interna del cerebro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de la configuración interna del cerebro, teníamos que hacer referencia a los siguientes puntos? Teníamos que hablar de distribución de la sustancia gris y blanca, distribución de la sustancia gris y blanca. Por otro lado, tenemos que hablar de los principales núcleos de la base, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que hablar, ¿sí?, de la ubicación del sistema ventricular, la ubicación del sistema ventricular, y por otro lado, vamos a hablar acerca, ¿sí?, de, en este caso, núcleos, ubicación del sistema ventricular, distribución de sustancia gris y blanca, y en este caso, los haces o fascículos que conducen estímulos. Bien, entonces, cada vez que uno analiza una configuración interna, tiene que descubrir o ver o analizar la distribución de la sustancia gris y blanca, los núcleos de la base, la ubicación del sistema ventricular y algunos haces o fascículos que nos orienten a la conducción de estímulos. ¿Bien? Entonces, nosotros habíamos dibujado el otro día, ¿se acuerdan cuando yo finalicé la clase? Había hecho lo siguiente. Había dibujado el giro singular, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que era justamente la circunvolución del cuerpo calloso o la circunvolución callosa, que también se llamaba giro singular. ¿Bien? Ahora, por otro lado, habíamos también dicho que superior a esto teníamos la cisura de Rolando y la división justamente del sistema, ¿no? Los que son los distintos lóbulos, ¿sí? En ese corte interno. ¿Bien?
Entonces, teníamos acá parte del lóbulo frontal, que corresponde ya al lado derecho, si tomamos esta vista que fue a la izquierda, y acá teníamos parte del lóbulo parietal, y también podríamos ver, ¿sí?, la cisura parieto-occipital, que me divide justamente con la región del occipital. Ahora, ¿qué otra cosa habíamos destacado? Que por debajo de el giro singular que teníamos una sustancia gris que recibía el nombre del Indusium Grisium. El Indusium Grisum, acuérdense que es un vestigio embrionario, ¿sí? Recuerden que es un vestigio embrionario, ¿tá?, que realiza una conexión entre el núcleo septal, la amígdala, ¿sí?, y por otro lado, el hipocampo. Bien, ¿está? Bien, entonces, nos va a quedar que justamente por debajo del giro o la circunvolución callosa íbamos a encontrar al Indusium Grisum, que es un vestigio embrionario de sustancia gris, que une al núcleo septal 1, 2 y 3. 1 es el núcleo septal, 2 es el núcleo amigdalar y 3 el hipocampo. Bien, y 3 el hipocampo. Y el hipocampo también va a tener una región, ¿sí?, que se denomina fornix. Bien, que ese fornix justamente es el que va a guardar relación directamente con la amígdala, ¿sí? Es sustancia blanca que guarda relación, sustancia blanca que se relaciona con la amígdala. Bien, ¿qué se relaciona? Si no se escucha algo. ¿Sí? Sustancia blanca que se relaciona con la amígdala. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar en el centro de esta región? Ahí ya tenemos el sistema límbico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaba acá en el centro, habíamos dicho? Nos quedaban, por un lado, los ventrículos. ¿Ven? Nos quedaban los ventrículos laterales, ¿sí? Y vamos a encontrar en el centro, ¿sí? Recuerden, ventrículo lateral, tercer ventrículo, y acá tenemos el acueducto de Silvio que va a bajar hacia la protuberancia donde se va a formar el cuarto ventrículo. ¿Bien? Entonces, también en esta región habíamos distribuido o analizado la ubicación de los núcleos de la base. Por ejemplo, dijimos que si uno saca el ventrículo, a los lados del ventrículo teníamos al núcleo caudado. Lateralmente al tercer ventrículo teníamos el tálamo, ¿sí? Y si uno grafica con línea de puntos, ¿no?, bien por fuera, vamos a tener lenticular. ¿Tá? Que el lenticular se divide en dos regiones, ¿sí? Entonces, voy a poner 1, 2 y 3. El 1 en verde sería el caudado, que el caudado es periférico a los ventrículos laterales. Después, el 2 iba a ser justamente el tálamo, que es periférico a, en este caso, al tercer ventrículo. Y 3, en línea de punto, hace referencia al núcleo lenticular. Recuerden que el núcleo lenticular tenía dos regiones. Tenía un núcleo que se llama, mejor dicho, putamen, que es el más externo, ¿sí?, que es el externo, y el interno, que es el globo pallium. El globo pallium interno. ¿Bien?
Entonces, nosotros podemos ver que acá ocurre lo siguiente, que cuando los impulsos nerviosos llegan, acá tenemos, vamos a hacer un corte del tallo encefálico, cuando los impulsos nerviosos vienen por un axón, por un cordón, haz o fascículo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería un cordón, un haz o un fascículo? ¿Cómo lo definimos? Cordón, haz o fascículo. Son axones. Son conjuntos de axones, perfecto. Esa es la definición. Son un conjunto de axones, ¿está? ¿Mielínicos o amielínicos? Y depende. A ver. Y si tienen mielina, van a ser blancos. Si no tienen, van a ser grises. Perfecto, pero si estamos hablando de axones que van a conducir un impulso nervioso para la vía de conducción. Entonces, vamos a hablar de conjunto de axones mielínicos. ¿Está? Generalmente los que forman parte de las vías de la conducción son conjuntos de axones mielínicos. Entonces, vos, por ejemplo, ese cordón fascículo, ¿a dónde llega? Ese cordón fascículo llega al tálamo. Y en el tálamo, vamos a ver que justamente el tálamo es el que va a generar la asociación directa con los núcleos del sistema límbico. ¿Ven? Entonces, fíjense que previo recorrido del tálamo hacia parte de la corteza, todos los estímulos, ¿sí?, van a ser redistribuidos a las zonas del sistema límbico, porque nosotros habíamos dicho que una cosa es una sensación, ¿no? Una modalidad consciente, el recorrido de un estímulo por un canal determinado. Ahora, si yo estoy hablando de una percepción, se suma la experiencia previa. Y para que haya experiencia previa, tiene que haber quedado alojado en el sistema límbico, en esta región. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, para que quede alojado en el sistema límbico, un estímulo que se siente por primera vez va a quedar alojado. Entonces, cada vez que lo vuelvo a sentir, se va a ir transformando en una percepción. Porque de acuerdo a la experiencia, la velocidad en la cual yo me voy a dar cuenta de ese estímulo, la forma en la que yo voy a reaccionar ante ese estímulo. ¿Sí? Por eso, una cosa es una sensación. Fue algo que no puedo escribir, tuve un estímulo, una sensación rara. Y después usted dice, percibí tal cosa. Ya la percepción tiene que ver con, en este caso, estar más seguro de lo que ustedes sintieron. ¿Está? Hay un poco más de seguridad, pues entonces para lograr esa seguridad, ¿qué es lo que ocurrió? Una experiencia previa. ¿Sí? ¿Queda claro entonces, chicos? Entonces, el tálamo va a ser el núcleo, o la tercera neurona normalmente en las vías de la conducción, que ya vamos a ver conmigo la semana que viene. Van a ver que en las vías de la conducción, directamente cuando llegan al punto del tálamo, empiezan como a mandar señales al sistema límbico, ¿sí?, para que todo quede guardado en la memoria. ¿Está? Entonces, la sensación, cuando está regulada por la experiencia previa, quiere decir que todo fue alojado en el sistema límbico. ¿Ah? ¿Sí? Perfecto. ¿En casa? Guille, Sí. ¿podrías mandar una foto porque no se ve? ¿Cómo que no se ve? Acá en la compu se ve bien. Bueno, capaz que es mi wifi. Ahí, no, por la luz. Correr la mesa más para acá. Pase. ¿Le mandan una foto, chicos, por las dudas? Sí, ahí mando. Dale.
Por falta acá el núcleo. ¿Cuál? Desde acá. Eso. Núcleo septal, núcleo amigdalino e hipocampo. Esos núcleos son los que van a formar parte justamente del sistema límbico. Entonces, el sistema límbico, todo esto es sistema límbico. El sistema límbico, además, va a estar dado por el inducium gricium, sistema límbico, el fornix es sistema límbico, ¿sí? Y el giro singular es sistema límbico. Entonces, cuando ustedes les digan o les pregunten cuáles son los componentes del sistema límbico, bueno, tenemos la circunvolución del calloso o el giro singular, el inducium gricium, los núcleos septal, amigdalar e hipocampo y el fornix del hipocampo. ¿Tá? Y esas serían las estructuras que conforman, en este caso, ¿sí? Serían los componentes, sería anatómico, ¿no? Que están formando parte, ¿sí? Del sistema límbico. Bien, vayan tomando nota de eso. El 2, el núcleo amigdalino. Sí, amigdalino o amigdalar, lo mismo. Amigdalino o amigdalar. Yo mientras preparo el mate. Vayan, terminen de dibujar eso y ahí seguimos. ¿Qué significa? No, esto. Ese de. Ah, el otro socialista. Bueno, lo pongo en cámara. Ok. De Luca. De Luca.
de luz Campos. No entiende nada, ¿no? No. Bueno, fue lo que me puso ahora. Ay. Sí, 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 me parece. Me parece lo mismo. Bueno, no está. Salimos un ratito de acá. No, esta no quiero salir de pantalla completa. Bien, cuando terminen de copiar me avisan. ¿Ya está? ¿Sí? Perfecto. ¿Los dos? Claro, también. Ese sería el. Ese es el centro. Porque te da ese o al finalizar. Este es el jabón. Sería atrás y sería el canal. Ahí sería el canal. Entonces,
Quiere decir, pasar a PDF y mandarles como original. Hola. ¿Bien? Bueno. Vamos a repasar entonces esto que ustedes estaban... Bien. ¿Podemos ver ya ahí todos? ¿Sí? ¿Todos ven ahí la imagen? Esta no. No, ¿a dónde te vas? Perfecto, ahí estamos. Bueno, como ustedes pueden ver, si bien nosotros representamos de manera esquemática en el pizarrón los núcleos, fíjense que tenemos, ¿sí?, al giro singular, al fornix, el cuerpo calloso que está por detrás, ¿sí? No es que pasa justamente el inducium gricium justamente ahí pegado, sino que está debajo del giro singular. Ahora, el inducium gricium, fíjense que va a arrancar por el núcleo preceptal, que está tapado ¿por quién? Por el núcleo putamen, que es el más externo, como dijimos, taparía todo ese complejo, el lenticular, que yo se lo dibujé con línea de puntos. Entonces, el putamen es el más externo, luego vamos a tener justamente al globo pálido, y luego vamos a tener al globo pálido medial, ¿sí? Se divide en varias regiones. Ahora, ¿con qué me encuentro acá? Con el cerebro anterior o el cerebro medio. ¿Sí? Perdón, el segmento anterior del cerebro, que esto es una parte, ¿sí?, donde hay sustancia gris. Ahora, si yo saco esa parte del cerebro, me voy a encontrar con el tálamo. ¿Ven que el tálamo está pegado a quién? Al tercer ventrículo. Saco el tálamo, ¿bien? Me voy a encontrar con los núcleos talámicos, laterales, etc. ¿Bien? Todos los núcleos talámicos. Fíjense, el tálamo en realidad, a lo que vamos, está pegado o adherido a la periferia del tercer ventrículo. Eso es lo importante que tenemos que dejar. Entonces, fíjense si volvemos. Acá vamos a encontrar a el núcleo posterior, ¿sí?, del hipotálamo. Acá ya vamos a encontrar bien el diencéfalo, el hipotálamo, ¿sí?, los núcleos del hipotálamo, que sería esta región. Toda esta región estaría ubicada por debajo de los núcleos de la base, ya encontraríamos el diencéfalo, donde arrancaría el hipotálamo, ¿sí? Entonces, volviendo a esta estructura, bueno, se me fue, tenemos los ventrículos laterales, hasta superior, hasta inferior, hasta occipital, ¿bien? Y acá nos encontramos con el caudado, que el caudado dijimos es periférico completo al ventrículo lateral y continúa y tiene casi la misma forma, nada más que nosotros lo hacemos con un puntito en una vista en el corte de Charcot, común. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esto es lo que nos tiene que quedar como ejemplo. ¿Sí? ¿Se van ubicando? Sí. Bien. Ahora, vamos a pasar. Vamos a salir de acá. Dejar de presentar. A ver los cortes de Charcot y corte de Fleming. Vamos a pasar a la siguiente hoja que ustedes tienen. Bien. Voy a tener por un lado el corte de Charcot y por otro lado voy a tener el corte de Fleming. ¿Sí? ¿Qué diferencia entre uno y otro? Son los dos cortes neuroanatómicos más importantes que ustedes tienen. ¿Sí? El corte de Charcot es un corte coronal. Bien, mientras que el corte de Fleming es un corte anteroposterior. O transversal. Bien. Ahora, como ustedes pueden ver, el corte de Charcot es el que nosotros siempre vamos a dibujar
para hacer referencia al estudio del recorrido justamente de las vías de la conducción. Ahora, el corte de Charcot, nosotros vamos a tener que delimitar diámetros. ¿Sí? Tanto el corte de Charcot como el corte de Fletching. El corte de Fletching va a ser el siguiente. El corte de Fletching es muy parecido a lo que ustedes vieron en primera instancia, cuando vimos la vista superior. ¿Tá? Entonces, lo que estoy viendo en el corte antero-posterior o transversal, casi podría ser una vista superior. Ya que el corte de Charcot es considerado una vista anterior. Es decir, vista anterior de un corte completamente coronal. ¿Bien? Ahora, también vamos a tener dimensiones para este corte. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esas dimensiones, como ustedes las encuentran en la fotocopia que entregamos el otro día, van a tener una longitud, ¿sí? Por ejemplo, el de Charcot, de 14 centímetros por 12 centímetros. Es decir, 14 centímetros de alto o de longitud contra 12 de ancho. Ahora, el ancho va a ser lo mismo. Entonces, acá, a este nivel, ustedes fíjense que mantienen los 12. ¿Sí? En la línea que determina el ancho del cerebro, ya sea en un corte de Charcot o en un corte de Fletching, van a ver que mide 12 centímetros. Ahora, el diámetro de anterior a posterior, porque vamos a suponer que esto es anterior y acá es posterior, por eso es un corte antero-posterior, vamos a ver que desde la región anterior hacia la región posterior va a ser un poco más grande que los 14 centímetros de longitud que tiene el corte de Charcot. Entonces ahí ustedes tienen un diámetro de 16 centímetros de longitud, ¿sí? Entre la cara anterior y la cara posterior. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir que el cerebro tiene un alto de 14 centímetros por 12 centímetros de ancho y un recorrido de la cara anterior hasta la cara posterior de 16 centímetros. ¿Tá? Entonces, con esto nosotros podríamos justamente enfocar, ¿sí? Lo que nosotros llamamos justamente las dimensiones del cerebro. Podríamos decir que el cerebro tiene justamente 14 de alto por 12 de ancho por 16 centímetros de largo. ¿Entiende? Entonces, 14 por 12 por 16 serían las dimensiones del cerebro que nosotros vamos a establecer analizando justamente estos cortes. ¿Claro, chicos? ¿Y cuánto dijimos que pesaba el cerebro? 1500 gramos. Pesa 1500 gramos aproximado. Ya estamos hablando de un adulto, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que identificamos estos dos cortes que son importantes para la neuroanatomía, ¿sí? Tenemos que pasar a interpretar, ¿sí? Tenemos que pasar a interpretar en este caso qué es lo que vamos a ver en cada corte, ¿sí? Y por ejemplo, en estos cortes, ustedes van a distinguir, vamos a ir al de Charcot. En el de Charcot, por ejemplo, fíjense que yo voy a dibujar la sustancia gris periférica. Bien, acá ¿quién encontramos? Al cuerpo calloso. Y después ustedes tienen el dibujito de ¿quién? Los ventrículos. Muy bien, de los ventrículos laterales. Entonces fíjense que esos espacios que ustedes presentan y ven algo así. ¿Qué es lo que están observando ahí? Ahí en esos espacios, en esas cavidades, como son estas, de la fotocopia, ¿ven? Todo lo que está acá, por debajo de la cisura interhemisférica, todo esto, ahí sería el cuerpo calloso. Ahí viene la sustancia gris que pasa por la cisura interhemisférica. Entonces, ¿qué van a pintar acá? Ventrículo lateral, agujero de Monro,
tercer ventrículo. ¿Está? Entonces ahí tienen el tercer ventrículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a encontrarme acá? Ventrículo lateral, tercer ventrículo y el agujero de Monro. Recuerden que el agujero de Monro es aquel que conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. ¿Está? Ahora, en los ventrículos laterales es importante que ustedes recuerden que ahí se genera el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se origina en los plexos coroideos ¿de quién? De los ventrículos laterales. Acuérdense que ese es el sitio de donde se sintetiza, ¿sí?, el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál van a ser? Van a ser esta región. Todo el borde inferior del ventrículo lateral es lo que nosotros llamamos los plexos coroideos. ¿Tá? Los bordes inferiores, ¿sí?, del plexo coroideo, del ventrículo lateral, es lo que nosotros llamamos plexo coroideo. O la base. ¿Sí? O la base. Muy bien. ¿Tá? Ahora, ¿qué otra cosa vamos a ver ahí? Fíjense que marca a los laterales del ventrículo, marca algo así, sustancia gris. ¿Se dan cuenta al lado del ventrículo lateral? En el dibujito. Sí. Bien, esa sustancia gris que ustedes ven al lado del ventrículo lateral, ¿quién será? Uno. Muy bien, el núcleo caudado. Este corte, vayan aprendiéndolo, porque cuando la semana que viene veamos las vías, vamos a usar ese corte para ver el recorrido de los impulsos. Entonces, fíjense, como dijimos, lateralmente, en un corte de Charcot, yo voy a encontrar como una pelotita ahí, lateral, al lado de los ventrículos laterales. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos al núcleo caudado. ¿Bien? Ahora, ustedes van a ver acá otra imagen así. ¿Sí? Está al lado del tercer ventrículo. ¿Cuál va a ser ese? El tálamo. Muy bien. Ese va a ser el tálamo. Y ahora ustedes van a encontrar así como unas manchas separadas. ¿Y eso qué va a ser? El lenticular. Acá vamos a tener 3 y 4. 3, el globo pallidum, y 4, el putamen. Entonces, estos núcleos conforman el lenticular. ¿Bien? ¿Vamos? Ahora, otro color acá. Rojo, ¿dónde lo dejé? Acá. Este espacio que queda entre el tálamo, ¿ven? Ese espacio de sustancia blanca que queda entre el tálamo y el núcleo lenticular se llama cápsula interna. Ahora, todo lo que está por fuera, la sustancia blanca, toda la sustancia blanca que está periféricamente al núcleo lenticular se va a llamar cápsula externa. Y la cápsula externa separa al núcleo lenticular del lóbulo de la ínsula.
¿sí? Del lóbulo insular, ¿sí? Que guarda relación con el temporal, el lóbulo de la ínsula, ¿sí? El lóbulo de la ínsula básicamente es un lóbulo medio que tiene el cerebro, ¿está? Y el resto es sustancia blanca, ¿está? Lo que no marquemos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿En casa? ¿Se me durmieron? Sí, profe. Y ahí, profe, en el lóbulo de la ínsula, ¿qué tenemos que saber? No, el lóbulo de la ínsula básicamente va a tener funciones muy cercanas a lo que es el proceso auditivo, parte del gusto, también pasa por el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Que son más o menos relaciones funcionales con el temporal, ¿sí? Pero no es en sí que tiene una función particular, ¿sí? Participa también en parte del área Wernicke, ¿sí? Así es como que comunica áreas, ¿sí? Por ejemplo, la vía del gusto y el olfato terminan ahí casi. Tienen una terminación ahí posterior al temporal. ¿Sí? ¿Bien? Copien eso y ahora vamos a ir al segundo dibujo, que es el de fleshing. Esto sería, claro. Ah, ok.
¿Seguimos? Bueno, en el segundo ejemplo, fíjense que vamos a encontrar algo así. ¿Sí? ¿Ven? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? En ese corte. ¿Qué sería esto que yo acabo de dibujar ahí? Los ventrículos laterales. Muy bien. Todo esto van a ser los ventrículos laterales. Primero vamos a ver la lámina de tejido conectivo que separa ambos ventrículos. ¿Sí? Es decir, vamos a tener el septum lucidum. El septum lucidum. El septum lucidum es la membrana de tejido conectivo que va a dividir, en este caso, ambos ventrículos laterales. Entonces, ¿qué tengo acá? Asta anterior, ¿sí?, del ventrículo lateral, asta inferior, podemos decir, del ventrículo lateral, y acá vamos a ver el asta occipital o posterior del ventrículo lateral. ¿Bien? ¿Vamos? Entonces lo que estamos viendo en este corte es justamente el ventrículo completo, el lateral, ¿sí? Cómo va recorriendo en todo su trayecto el cerebro. ¿Sí? Bien, ahora vamos a encontrar, fíjense que acá al lado van a encontrar un núcleo. ¿Se dan cuenta ahí? Uno medio gris. Sí, lo gris oscuro que está al lado, ahí. De los dos lados tienen. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Ven? Esto que está acá. Esos dos son el núcleo caudado. Uno, núcleo caudado. ¿Ven cómo se ve ahora? Se ve más adherido el núcleo caudado que acá, que se puede ver como una puntita o la parte frontal directamente, ¿sí? Entonces el núcleo caudado se ve completo, ¿sí? Ahora, fíjense acá, chicos, que se ve algo muy finito tapado por la línea, con luz. ¿Acá se dan cuenta? Sí. Bueno, ese es el tercer ventrículo. Lo que no veo son los conductos desembocantes. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a tener? Fíjense que acá vemos así. ¿Qué sería eso que estamos viendo alrededor del tercer ventrículo? Todo esto. Sería el núcleo ventricular. No. ¿Quién está pegado? Ah, el tálamo. El tálamo. Acuérdense que el tálamo tiene tres, se divide en tres. Por eso lo vemos acá. Todo esto sería 2, el tálamo. ¿Sí? Sería, exacto, eso sería el tálamo. Esto que está acá. ¿Ven? Esto que está acá sería el tálamo. ¿Sí? Y ahora el lenticular va a quedar hacia afuera. Va a ser eso chiquitito que se ve. Se alcanza a ver como el putamen nomás. ¿Sí? Se ve el putamen y el chiquitito, el pallidus, se ve por dentro. Se ve así. Muy finito. Entonces voy a tener 3 y 4. El 3 es el globo pallidum y el 4 el putamen. Es decir, todo esto sería lenticular.
¿Queda claro? Todo eso sería el núcleo lenticular. Exacto, eso que ves ahí. ¿Sí? ¿Ah? Eso que pinta en verde, ¿sí? Sería el núcleo lenticular. Fíjense, acá, todo eso que estoy viendo como marco ahí, es la cápsula interna. Toda esa sustancia blanca que ustedes ven ahí es la cápsula interna. ¿Bien? Mientras que toda la sustancia blanca por detrás es la cápsula externa. ¿Bien? ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que podemos ver en ese segundo corte o el corte de fleshing. El corte de fleshing, por ahí, dependiendo a qué altura vayamos, porque es como que yo hago esto, ¿no? Me corto acá, otro corte, entonces depende en qué altura yo vaya realizando el corte antero-posterior, voy a ver más cosas, ¿sí? Esto es justamente un corte medio, ¿sí? Por eso veo justamente los núcleos principales y veo justamente, alcanzo a ver parte del ventrículo lateral y el asta occipital. ¿Sí? Pero entonces, de esta manera ustedes pueden describir la anatomía interna del cerebro, ¿sí? Con los principales datos que ustedes tienen que referir cuando les digan, descríbame cómo se constituye morfológicamente el cerebro de manera interna. Entonces ustedes tienen opciones, un corte sagital, corte coronal o un corte antero-posterior. El corte sagital es el que explica más la ubicación del sistema límbico, el primero que vimos. Ahora, un corte coronal es el de Charcot. Entonces lo tienen que explicar como el corte neuroanatómico de Charcot. Y el otro, el corte de Fleshing. Entonces todo eso me va a ir dando las dimensiones específicas, ¿sí?, del cerebro. ¿Está? Así tienen que estudiar la descripción del cerebro, que es un tema muy tomado, ¿sí?, de anatomía. Escúchame, el más chiquito, No, el más chiquito es el cerebro interno. El interno es el globo pálido. Acuérdate, ¿sí? Es siempre interno. El interno es el globo pálido. El grande que se ve hacia afuera siempre es el putamen. ¿Sí? Vos lo primero que vas a ver si sacás esa parte del cerebro, vas a ver el putamen. Después ves el globo pálido. ¿y esto es el cuerpo calloso? Eso es parte del cuerpo. ¿Y esto también? También, exactamente. Muy bien. Ahí y ahí. Bien, cuando pueda borrar me dice y vamos a ver el último dibujito de la lámina, que es el sistema ventricular. ¿Sí? Después vamos a analizar un poco las meninges. ¿Eh? Muy bien, está bien, estoy para eso. Así estudié anatomía, rayando, dibujando. Dice, en el 3 que dice globo,
Globo pallidum. Globo pallidum. Pero, o sea, me quedé con el hambre, pero me la aguanté. Ahora cuando termine el clase me pongo a ver eso. Bien. ¿Seguimos? Bueno. Ahora, lo que nos queda ver justamente es el sistema ventricular Bien. ¿Qué tenemos acá? El sistema ventricular o las cavidades ependimarias, que son resultado del desarrollo embriológico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Asta anterior o frontal, asta inferior, asta occipital, ¿sí? Ambas son asta occipitales. Tercer ventrículo, acueducto o agujero de Monro. De Monro. Acá tenemos el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y acá tenemos dos comunicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tener el agujero de Luschka y el agujero de Magendie.
Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo se va a originar en los plexos coroideos que están en la base del ventrículo, ¿tá? Del ventrículo lateral. Entonces, vamos a ver que ese líquido que llega justamente a los plexos coroideos provienen de los vasos venosos, ¿sí?, que vamos a encontrar en el espacio subaracnoideo. Perdón, en el espacio subdural. En el espacio subdural vamos a encontrar los senos venosos, ¿sí? Y vamos a ver que el aracnoides emite unos penachos sobre el espacio subdural. ¿Bien? Y esos penachos son células epiteliales. ¿Qué tal el aracnoides? Y este espacio que tenemos acá se llama espacio subaracnoideo. ¿Bien? Y acá viene la dura madre. La dura madre, ¿sí?, espacio subdural donde encontramos venas o sistemas venosos. Luego viene la aracnoides con los penachos o las agranulaciones aracnoideas, también recibe el nombre. El espacio subdural y después viene la pía madre. ¿Bien? Ahora, ustedes van a ver que el líquido proviene del seno venoso. ¿Bien? Ahí se va a formar el líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos. Entonces, se sintetizan los plexos coroideos, va a recorrer el líquido cefalorraquídeo, los ventrículos, hasta que se deposita en el tercer ventrículo por el agujero de Monro. Del tercer ventrículo recorre el acueducto de Silvio, el líquido cefalorraquídeo, hasta el cuarto ventrículo, y cuando llega al cuarto ventrículo va a salir hacia adelante por el agujero de Luschka, y del agujero de Luschka me lleva al espacio subaracnoideo. Es decir, el espacio de Luschka me trae acá directo, ¿sí? Porque nosotros, recuerden que las meninges cubren a todo el cerebro, ya sea desde anterior a posterior. Entonces, automáticamente el cuarto ventrículo a través del agujero de Luschka ingresa directamente al espacio subaracnoideo. Ahora, el agujero de Magendie, que es posterior, hace ingresar al líquido cefalorraquídeo primero a un espacio que, fíjense que el tercer ventrículo queda entre la protuberancia y acá tendríamos la protuberancia y el cerebelo. ¿Sí? Ahí queda justamente el cuarto ventrículo. Entonces, nosotros vamos a tener acá que el líquido va a circular primero por la tienda del cerebelo y después se dirige hacia, ¿sí?, el espacio subaracnoideo. Entonces, todo eso que vemos acá es un tejido conectivo que se llama tienda del cerebelo. Entonces, el agujero de Magendie saca el líquido hacia la tienda del cerebelo y posteriormente el líquido llega al espacio subaracnoideo. Del espacio subaracnoideo, el líquido se reabsorbe por las agranulaciones a los senos venosos y el líquido vuelve a fluir a los plexos coroideos y a recircular. ¿Se entiende? Entonces, el origen son los plexos coroideos, pero los senos venosos me van a volver a llevar el líquido cefalorraquídeo al plexo coroideo, porque es una recirculación, es permanente esto. ¿Tá? Entonces, a esto nosotros llamamos la circulación del líquido cefalorraquídeo, que esto también es pregunta de examen. Circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Tá? ¿Cómo circula el líquido cefalorraquídeo? ¿Tá? No
el mismo también va a circular por dónde. ¿Sí? Acá al agujero de Magendie, pero fíjense que nosotros tenemos que la médula, ¿sí?, va a estar tapizada. Vamos a suponer que está la médula. La médula también va a estar cubierta. Vamos a hacer lo siguiente acá. Hago la médula. Acá es L2. ¿Y en L2 qué hace? La cola de caballo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las meninges la tapizan. Entonces tenés primero la dura madre. Después viene la aracnoides. Y la más interna es la pia madre, ¿ven? Entonces, acá, en el medio, el espacio subaracnoideo. ¿Bien? ¿Está? Ahí tengo el espacio subaracnoideo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo circula por el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿quién lo va a llevar en realidad hacia la médula? El agujero Luschka va hacia adelante como hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, fíjense que nosotros acá podemos hacer la punción lumbar de un paciente. Tranquilamente, en L2. Es decir, entre L3 y L4 hago la punción lumbar. Para estudiar el líquido cefalorraquídeo. Se hace entre L3 y L4, no antes. Porque antes vos la médula la tenés entera. Entonces, ¿qué pasa si te pasas? Podés pincharla la médula y dejar al paciente cuadripléjico. Ahora, acá tengo la cola de caballo, son hilitos de la médula. El filum terminal. Entonces tengo más espacio y tengo menos riesgos de pinchar la médula. ¿Está? Pero yo tengo que sacar líquido del espacio subaracnoideo. ¿Se entienden, chicos? ¿Sí? Entonces, ojo, que muchos cometen el error y piensan que el líquido cefalorraquídeo circula por el conducto del epéndimo, que hemos visto en histología, y no. No circula por el conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo de la médula, recuerden que es una cavidad virtual, que sí quedó como vestigio de todo esto en la médula, pero por ahí no circula el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a circular justamente entre las membranas meningias. ¿Está? En el espacio subaracnoideo, es decir, entre la aracnoides y la pia madre. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Agujero de qué? ¿Cómo? ¿Agujero de qué? Magendie. Magendie. Agujero de Magendie. ¿Ya claro, chicos? Circulación de líquidos, cefalorraquídeo.
Bien. Ahora veamos acá. ¿Qué diferencias entonces tenemos que plantear entre la sustancia blanca y la sustancia gris? ¿Sí? Primero, la sustancia gris dice que tiene cuerpos neuronales. Eso es lo básico, lo que uno siempre dice. Cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando de la presencia de los somas o los cuerpos neuronales. Mientras que la sustancia blanca son estructuras que no tienen cuerpos neuronales y por lo tanto estamos hablando del axón. ¿Bien? Ahora, la sustancia gris, por lo tanto, si estamos hablando de cuerpos neuronales, no va a haber presencia de fibras mielínicas. ¿Sí? Por lo tanto, tiene fibras amielínicas, porque las dendritas serían justamente estructuras que reciben estímulos pero que no están mielinizadas. ¿Tá? Mientras que los axones, normalmente la sustancia blanca, dependiendo si se trata o no de un nervio gris o un nervio blanco, tendríamos que estar hablando ya de la existencia de fibras mielinizadas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca van a tener astrocitos, porque recuerden que los astrocitos son neuroglias, y las neuroglias son elementos coadyuvantes del tejido nervioso, no son células excitables como lo hemos mencionado. Ahora, esas neuroglias, como son los astrocitos, van a realizar lo que nosotros conocemos como la conformación de la barrera hematoencefálica. Es decir, la barrera hematoencefálica es la presencia de astrocitos, de un capilar sanguíneo y una parte del parénquima cerebral. Entonces, esa barrera hematoencefálica tiene como objetivo filtrar todo lo que está por ingresar al sistema nervioso. Entonces, es como si fuera una barrera que está en la entrada de un estacionamiento, ¿no? Y un auto quiere entrar, pero esa barrera va a reconocer qué es lo que está entrando, ¿sí? Entonces le dice, usted entra o no va a entrar, ¿tá? Entonces eso va a ser el astrocito. Por otro lado, fíjense la diferencia, ¿no? Si yo hago un corte coronal, como es el corte de Charcot, ustedes van a ver que la sustancia gris es periférica en el cerebro y la sustancia blanca es central, con algunas excepciones de los núcleos de la base que vos mencionás. Ahora, fíjense cómo se ve en el microscopio. En el microscopio, histológicamente, la sustancia gris tiende a verse más oscura, con más presencia de núcleos. Recuerden que los núcleos igual están separados por la presencia de fibras reticulares. Y la sustancia blanca se ven muy poquitos núcleos, pero más luz y más presencia de fibras, ¿sí? Eso es lo que se va a ver justamente ante la diferencia de sustancia gris o sustancia blanca. Ahora, cuando yo les pregunto a ustedes, desde el punto de vista histológico y anatómico, cómo está formado el sistema nervioso periférico, tenemos que hablar de esto: nervios, ganglios y terminación nerviosa. Esos son los componentes del sistema nervioso periférico. Entonces, los nervios van a ser justamente la constitución axónica, ¿no? Entonces, esa constitución axónica podemos clasificarla en nervios grises o nervios blancos, dependiendo a qué nervio esté hablando. Por ejemplo, los nervios grises son los del sistema nervioso autónomo, son mucho más lentos, la forma en la cual se produce la transmisión del impulso nervioso. Ahora, los nervios blancos son justamente los del sistema nervioso somático voluntario, donde la transmisión de los impulsos nerviosos se tiene que realizar de manera rápida. ¿Tá? Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre los nervios grises y los nervios blancos? Porque justamente los nervios grises no tienen mielina. Si el impulso se va a transmitir lentamente, quiere decir que no tiene mielina. En cambio, el nervio que tiene mielina va a ser de conducción rápida, entonces va a ser un nervio blanco. ¿Está? Ahora, por ejemplo, si hablamos de que se mieliniza el nervio, en este caso podemos decir que los nervios grises no tienen célula de Schwann. ¿Por qué? Porque la célula de Schwann es una neuroglia que mieliniza ¿a qué? A las neuronas del sistema nervioso periférico. ¿Tá? Entonces, si estoy hablando de un nervio gris y no tiene mielina, por lo tanto no tiene célula de Schwann. En cambio, el nervio blanco sí va a tener célula de Schwann. Por ejemplo, los nervios raquídeos, que van a traer justamente la información sensitiva, como generar una respuesta motora, ¿sí? A nivel de los músculos. ¿Bien? Ahora, esa es la estructura general histológica del nervio. Fíjense que el nervio es lo mismo que el músculo, ¿se acuerdan? Que tiene una membrana de tejido conectivo por fuera que lo rodea, que se va a llamar justamente lo que nosotros conocemos como el epineuro, ¿sí? El epineuro es lo que va a rodear justamente al
nervio, ¿sí? Músculo al nervio por fuera, ¿sí? Es como yo siempre les digo, como si fuera que agarramos el caucho negro un cable, le sacamos el caucho negro y encontramos por dentro los dos cablecitos. Pero cada cablecito tiene su propio caucho, ¿está? Entonces, el epineuro va a ser justamente el tejido conectivo que rodee por fuera, ¿sí? Al nervio. Ahora después, el perineuro va a rodear al conjunto de axones, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el perineuro es lo que rodea a los fascículos, ¿sí? Fascículos o cordones, ¿sí? O haces es lo mismo que decir conjunto de axones, ¿está? Entonces, esa lámina de tejido conectivo va a ser justamente el perineuro. Ahora, cuando yo rodeo la fibra solita en particular, voy a estar hablando de justamente el endoneuro, ¿sí? Justamente el tejido conectivo que lo rodea por dentro, ¿sí? Ahora, estos serían los ganglios. ¿Qué son los ganglios? Son cuerpos neuronales. El ganglio es una sustancia gris, es un cuerpo neuronal. El nervio es sustancia blanca. ¿Bien? Y las terminaciones nerviosas son receptores, que pueden ser sensitivos o pueden ser directamente motores. Son células especializadas en la captación de estímulos. ¿Bien? Podemos tener terminaciones nerviosas en la unión dermoepidérmica, podemos tener justamente el corpúsculo de Krauss, que es para el tacto, el corpúsculo de Meissner, también que es para el tacto, y el corpúsculo de Pacini para el tacto o presión profunda. ¿Bien? Después podemos tener en las efectores el órgano tendinoso de Golgi, que va a regular justamente el tono muscular, y el uso muscular, que va a regular, el órgano tendinoso de Golgi más el uso muscular, van a regular la contracción muscular y el tono. ¿Sí? El tono del músculo. ¿Está? Ahora, el sistema nervioso central, que es lo que queríamos ver ahora de las meninges, está formado por, primero las meninges, después el encéfalo, después del encéfalo, el diencéfalo, y vamos a tener el tallo encefálico, y por otro lado, después del tallo encefálico, el cerebelo. ¿Bien? Ahora, las meninges, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Fíjense que acá tenemos un corte sagital, donde podemos ver, primero, la capa de cráneo, ¿sí? De hueso. Entre el hueso y la primera capa, ¿sí? Que es la dura madre, va a haber un espacio muy chiquitito que se llama espacio epineural o epidural, ¿sí? Luego viene la dura madre, luego viene el aracnoides, el espacio subaracnoideo, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y la pia madre, que justamente es la que se mete dentro, ¿sí? Se mete dentro de lo que es la estructura parenquimatosa del cerebro. ¿Bien? Entonces, la dura madre la llamamos una paquimeninge. ¿Qué son las paquimeninges? Membranas gruesas. ¿Sí? Paquimeninge es una membrana gruesa. Ahora, tanto la aracnoide como la pia madre son leptosmeninges. ¿Sí? Vamos a hablar de meninges delgadas. Y la pia madre es fibroelástica, delgada y está muy vascularizada. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense acá. Acá tenemos, ¿sí? La dura madre. Acá tenemos el espacio, la aracnoide, ¿ven? Y esos son como los penachos, ¿bien? Acá tenemos justamente la pia madre, finita, que se está metiendo dentro del cerebro. Ahí vemos las tres capas, ¿bien? Entonces, esto es lo que tienen que saber de la dura madre. Es una membrana que tiene una cara externa y una cara interna. La cara externa es la que va a estar en contacto justamente, no pegada directamente, sino que es la que guarda relación con el cráneo. Pero es un espacio entre la dura madre y el cráneo que se llama espacio epidural. ¿Bien? Entonces, la cara externa tiene tejido conectivo fibroso, por lo tanto va a tener fibras colágenas, importante. ¿Bien? La cara interna es mesotelio. Y ustedes recuerden que cuando hablamos de mesotelio, estamos hablando de epitelio simple plano. ¿Bien? Entonces, por dentro, la capa que va a guardar conexión con la aracnoides es un epitelio. ¿Sí? Entonces tiene epitelio simple plano. Y también vamos a decir que está vascularizada. ¿Sí? Presenta vascularización. Yo todo después se los voy a dejar, se los voy a pasar al grupo. ¿Sí? Ahora, la aracnoides. La aracnoides es una membrana fibroelástica, pero que está revestida, ¿sí? Completamente, ambas caras, por un epitelio simple plano. Es decir, por dentro es un tejido conectivo, pero va a estar rodeada por un epitelio simple plano. Ambas caras, la cara interna como la externa.
Pero justamente, por lo tanto, al estar rodeada por tejido conectivo, por estar rodeada por epitelio, es avascular, no tiene vasos propios. ¿Tá? Entonces, va a emitir penachos, que son las famosas vellosidades aracnoideas, hacia los senos de la dura madre, es decir, hacia arriba, para reabsorber el líquido cefalorraquídeo. ¿Tá? Eso es lo que habíamos visto hoy. Entonces pueden ver la dura madre, el espacio subdural, ven que ahí viene el sistema venoso, y la aracnoides, la capa de epitelio que la recubre. ¿Sí? Y la pía madre, como ustedes pueden ver, es fibroelástica. La cara externa, que es la que está en contacto directamente con el espacio subaracnoideo, es de epitelio simple plano, está vascularizada, ¿sí? Y se adhiere al sistema nervioso central. Es decir, se va a meter dentro de la cisura, de las circunvoluciones. ¿Bien? Esa es la más interna. Ahora, fíjense los espacios que hay entre las membranas. Entonces, ustedes pueden ver que por lo tanto, esta es la dura madre y el cráneo, aparece el espacio epidural. Luego, entre el aracnoides, ¿sí? Entre el aracnoides, ¿bien? Y la dura madre, tenemos el espacio, este es el espacio subdural. Acá, espacio subdural. Es decir, dura madre y aracnoide, espacio subdural. Acá viene el espacio subaracnoideo, por debajo del aracnoides, que por ahí viene el líquido cefalorraquídeo. Entonces, fíjense cómo el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe por el sistema venoso, que va a estar ¿en dónde? En el espacio subdural. Y de ahí se va a terminar metiendo justamente hacia la zona que nosotros llamamos, ¿sí?, de los plexos coroideos. Por esas venas llegan al plexo coroideo. Entonces, el espacio epidural es el espacio que va a estar entre el cráneo y la dura madre. El subdural entre la dura madre y la aracnoides, y el espacio subaracnoideo entre el aracnoide y la pía madre. Es decir, ahí es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y estos espacios son importantes conocerlos porque justamente ahí podemos encontrar hemorragia. Ustedes pueden escuchar que hablan de un hematoma epidural, quiere decir que hay sangre entre la dura madre y el cráneo. Si yo digo un hematoma subdural, el paciente tiene un hematoma entre la dura madre y la aracnoides. ¿Sí? Ahora, ya si tiene un hematoma subaracnoideo va a ser bastante importante, ¿sí? Va a ser un poco más grave porque se está aproximando a la compresión justamente del cerebro, mucho más rápido, ¿sí? Pero la presencia de sangre en algunos de estos sectores termina generando justamente un desplazamiento del cerebro o de los núcleos y por lo tanto va a traer alguna manifestación neurológica seguro. Es lo que se puede dar en una ACV cuando revienta una arteria y empieza a desparramarse sangre en alguno de los espacios, ¿sí? Bien, ¿se entiende hasta acá? Lo de ahí está, a ver. Fíjense que ahí está lo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿ven? Miren ahí cómo es lo que hablamos hoy, ¿sí? Las agranulaciones reabsorben todo eso, ¿ven? Y vuelve al plexo coroideo. Se va llenando, ¿sí? Fíjense, la tienda al cerebelo, a la membrana subaracnoidea, agranulaciones, seno y vuelve, ¿sí? ¿El líquido cefalorraquídeo llega a la dura madre también? No. El espacio nunca llega a la dura madre. Esto es agranulaciones. Cuando se mete ahí, en las agranulaciones, quiere decir que justamente se va por el sistema venoso. Es el espacio subdural ese, ¿sí? El espacio subdural es donde están las venas. Vos tomás las venas para llevárselas justamente a través de las venas del espacio subdural, llevás todo ese líquido hacia el plexo coroideo de vuelta. ¿Tá? ¿Ves? El espacio subdural, el aracnoide es esto, el espacio subaracnoideo es esto finito. ¿Ves? Y de ahí se reabsorbe para volver por las venitas al plexo coroideo. ¿Sí? Entonces ven la recirculación, la flecha, como dijimos, se produce el plexo coroideo, recircula, ¿sí? Agujero de Luschka, agujero de Magendie, ¿sí? Y sigue recirculando. ¿Y la tienda del cerebelo sería un repliegue de la dura madre? No. Las tiendas del cerebelo son todas membrana externa. Acuérdense que las tiendas son por fuera de los espacios meningios, hay otro tejido conectivo que los protege. ¿Tá? Está la tienda del cerebro, la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. ¿Tá? Es una membrana de tejido conectivo denso que está por fuera. ¿Tá? ¿Ya aclaró? Bien.
¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Nada? Muy bien. Terminamos entonces de ver estas estructuras. ¿Sí? La semana va a estar a full con el sistema nervioso.